Veamos ahora los indicadores financieros de liquidez. Entre ellos hay muchos indicadores financieros de liquidez, pero los principales, o los que vamos a ver aquí, son el fondo de maniobra, la razón corriente y la prueba ácida. Y los tres son maneras de conocer cuál es la disponibilidad para cumplir los compromisos en el corto plazo. Entonces vamos a ver el fondo de maniobra. El fondo de maniobra lo que nos ayuda es a precisamente conocer esa disponibilidad, y lo hace restando de todo lo que tú tienes líquido, o sea, de todos los activos corrientes, los bancos, los inventarios, las cuentas por cobrar, le restas tus pasivos corrientes, esos compromisos que tienes, los pagos de servicios, nóminas, etc. Y ves cuál es esa relación, ves si te queda algo. Damos un ejemplo, una empresa que digamos tiene un activo corriente de 150, es decir, que en sus bancos, en inventarios, en cuentas por cobrar tiene 150 y sus pasivos corrientes de 75.000. Entonces uno lo que hace es que hace el cálculo que es la resta simple de 150.000 menos 75.000, y eso significa que tiene un fondo de maniobra de 75.000. Es una holgura, representa una holgura de que tiene suficiente dinero líquido disponible como no solo para enfrentar sus activos corrientes, sino además casi realmente el doble. Entonces incluso podríamos interpretar que bueno, es suficiente. Su resultado, siempre que sea mayor a cero, significa que va a haber recursos disponibles para cubrir las necesidades. Si es menos que cero, hay problemas. No hay dinero para enfrentar los compromisos de corto plazo, es decir, lo que te ayuda a mantener la operación. Entonces hay que ver qué es lo que pasa. Entonces tendrías que recurrir a un financiamiento. Entonces bueno, ahí se desprenden las acciones. Y tampoco puede ser demasiado alto, porque eso es lo que querría decir, es que tú o la empresa tiene un exceso de liquidez, puede tener ahí, digamos, unos fondos ociosos que podría utilizar o aprovecharlos de una manera diferente. Veamos ahora la razón corriente. La razón corriente mide también eso, sin embargo lo hace a través de una proporción. El cálculo es el activo corriente entre el pasivo corriente. Entonces de esa manera ve qué es lo que está sucediendo. Entonces digamos un ejemplo, que Mermeladas La Dulzura tiene un activo corriente de 500.000 y un pasivo corriente de 400.000. Aquí ya se ve que tiene más, pero ¿en qué proporción? Entonces hacemos la cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada dólar que tiene de pasivo corriente, tiene 1.25 en activo corriente. Y eso está bien, es una buena relación. Siempre que esto sea mayor o igual a 1, eso significa que la empresa es solvente, que tiene suficiente. Siempre es ideal que sea un poquito mayor a 1. Si es 1, estaría como que demasiado cerca, pero incluso así pues significa que tiene disponibilidad. Mientras que una razón que sea menor a 1, de nuevo, es un problema de liquidez, un problema de solvencia. Y al igual que el otro, pues pues, la razón corriente, si es demasiado grande, o sea, si es 2 o 3, es como que también hay activos que no se están utilizando bien, hay un dinero que está ocioso, y bueno, y cuando es baja, como les dije, pues podría significar problemas de liquidez. Y ahora vamos a medir la solvencia a través de la prueba ácida. Es decir, vamos a ver, este es un indicador que es más riguroso que los anteriores, porque en este caso lo que se hace es que se mide cuánto se tiene en activos corrientes, pero se les restan los inventarios
Y a eso, y sobre eso es que se trabaja el indicador y se divide entre el pasivo corriente. Lo interesante de este análisis o de esta rigurosidad es que en este caso, como el negocio podría tardarse vendiendo los inventarios y eso podría en una situación crítica significar un riesgo de insolvencia, en este caso lo que hacemos es quitamos los inventarios para entender cuál es esa situación. Como verán, los activos corrientes provienen del balance general, el inventario viene del balance general también y los pasivos del balance general. Entonces continuemos vamos a ver el ejemplo de la prueba ácida, un negocio de envíos. El negocio de envíos se llama Los Rapiditos y tiene un activo corriente de 500.000, sus inventarios son de 200 y un pasivo corriente de 400.000. Al aplicar la prueba ácida, vemos que arroja un 0.75. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa podría tener dificultades para cumplir sus obligaciones en una situación crítica si se demora vendiendo sus inventarios, porque ahí no estamos contando con los inventarios, que aunque son líquidos, no son tan líquidos como el dinero disponible en efectivo y en las cuentas. Entonces, al igual que los anteriores, la interpretación, si es mayor a 1, estás bien. O sea, es un buen indicador que sea mayor a 1, porque incluso restando los inventarios tienes la capacidad de, digamos, resolver. Es una señal positiva de solvencia. Si es menor a 1, ante una situación específica o crítica, podría enfrentar problemas de liquidez. Y también depende del sector, como hablamos con los otros indicadores previamente, pues compararlo con el sector también ayuda a tener una visión más clara de cómo funciona y que también está este resultado que uno va a calcular. En términos generales, aquí está la interpretación: mayor a 1, hay suficientes activos, es positivo; menor a 1, corre el riesgo de enfrentar problemas de liquidez. Ahora vamos a ver los indicadores de eficiencia. Entonces, estos indicadores son muy interesantes porque miden cuál es la relación entre lo que se vende, lo que se cobra y lo que se paga, cuántas veces ocurre eso en un periodo de tiempo particular y la manera en que puedes, a través de negociaciones y cambios en políticas de trabajo, obtener un mejor movimiento de desempeño financiero. Entonces veamos, la rotación de inventarios lo que te ayuda es a entender cuántas veces la empresa ha vendido y reemplazado su inventario durante un periodo de tiempo en particular, que puede ser por ejemplo un año. Entonces, la rotación de inventario se calcula dividiendo el costo de venta entre el inventario promedio. El costo de venta viene del estado de resultado y el inventario promedio del balance general. También se calcula en términos de días, es decir, en cuánto en días se tarda una empresa, un negocio, un emprendimiento en vender sus productos. Y para hacer ese cálculo se divide 365 entre la rotación de inventarios. Entonces, vamos a verlo en un ejemplo. En una empresa, una tienda de ropa deportiva, tiene un costo de ventas de 500 y un promedio de inventarios de 50.000 durante el año. ¿Cuál es la rotación o el ratio de rotación de inventarios para esa empresa? Entonces vamos a hacer la cuenta. Dividimos los 500 entre los 50.000, los 500.000 entre los 50.000, eso nos da 10. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa rotó el inventario 10 veces durante el año. O sea que durante ese año se rotó 10 veces el inventario. Entonces, si queremos ver cuánto significa eso en días, dividimos 365 entre 10 y nos dice que cada 36 días, o sea, un poquito más de un mes, se venden los productos que tienen. Entonces, ahí está. ¿Cómo es la interpretación? También es una interpretación de sentido común.
mientras más alto sea el índice de rotación de inventario, es decir, mientras más veces rote los productos, se vendan los productos en un periodo de tiempo, es mejor, porque significa que se están vendiendo los productos y que hay rotación. Mientras que una baja rotación de inventario podría indicar que hace falta un análisis de lo que de los productos que se están vendiendo. Quizás ya el inventario no es el más apropiado, bueno, y entonces ahí uno pues empieza a tomar ese tipo de decisiones, pero ya basado en una información concreta. Ahora veamos el siguiente, que es la rotación de cuentas por cobrar. Uno puede vender muchas veces su inventario y tener un índice muy bueno de rotación de inventario. Sin embargo, si tu índice de rotación de cuentas por cobrar, es decir, cuánto tiempo te tardas cobrando eso que vendiste, y si ese tiempo que te tardas es mayor al tiempo en que te tardas vendiendo, entonces bueno, hay que tener cuidado con eso, porque entonces estás vendiendo mucho pero no estás cobrando bien. Entonces la fórmula de cálculo son los ingresos que vienen del estado de resultado, se divide entre las cuentas por cobrar, y también se hace el cálculo en días dividiéndolo entre 365. Entonces de esa manera también puedes ver cuántas veces cobras y en días también cuánto te tardas. Veamos un ejemplo. Una empresa que vende productos a crédito tiene un total de ventas de 50.000 en el año, y el promedio de cuentas por cobrar es de 500.000, y el promedio de cuentas por cobrar es de 50.000. Entonces aplicando la fórmula nos da que la rotación de cuentas por cobrar es 500.000 entre 50.000 son 10, lo que significa que bueno, es las veces que cobra, y se tarda en días. Dividimos 365 entre 10 y da 36.5. Si lo comparamos con el ejemplo anterior y vemos cuál fue la rotación de inventario del anterior, podríamos ver, si fuera la misma compañía, podríamos ver que se tarda exactamente lo mismo vendiendo y cobrando. Entonces ahí habría una oportunidad de mejorar la rotación de las cuentas por cobrar, es decir, cobrar un poco más rápido. ¿Cuál es la interpretación? Mientras más pronto cobras, es mejor. Es decir, un alto índice de rotación es mejor, porque tú puedes tardarte 30 días en rotar tu inventario, pero lo ideal sería que te tardaras menos cobrándolo, es decir, por lo menos 15 o 10 días, o cobrarlo de forma inmediata. Eso sería lo ideal, pero va a depender también del tipo de negocio. La rotación baja lo que te puede decir es que quizás estás enfrentando un problema en la metodología que estás usando en las políticas de venta a crédito con tus clientes, y entonces toca revisarlo, y eso puede significar problemas en el flujo de efectivo, y ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a calcular ahora, o vamos a entender cuál es el índice de cuentas por pagar. Las cuentas por pagar no es más que cuánto te tardas pagándole a tus proveedores. Entonces, esas cuentas por pagar se calculan dividiendo el costo de venta que proviene del estado de resultados entre las cuentas por pagar del balance general. También se calcula en días. Entonces, veamos un ejemplo. Nuevamente, una empresa que tiene un costo de ventas de 50 y un promedio de cuentas por pagar de 50, estamos hablando que la rotación de cuentas por pagar es de 10, es decir, 500.000 entre 50.000, si lo calculamos en días son 36.5 días que se tarda. Entonces, ¿qué sucede? Lo ideal sería que, viendo el ejercicio anterior, el índice calculado en el ejemplo previo, quedaba justo 36.5 días, coincidía con esto. Es decir, ellos cobraban a sus clientes, se tardaban 36.5 días, que es lo mismo que se tardan en pagarles a sus proveedores. Lo ideal sería que ellos cobraran en menos días para financiar la operación de la compañía con ese crédito.
Entonces, así funciona. La otra cosa que se podría ejecutar es negociar con los proveedores para extender el plazo de pago y así pues también de esa manera pues aumentar esa brecha. Claro, siempre las cuentas por pagar mientras que uno pues pueda extender los plazos es mejor, siempre y cuando eso no signifique un riesgo reputacional, es decir, que tú no dañes tu reputación porque te tardas demasiado en pagar a tus clientes. Si lo haces como de manera muy oportuna, muy rápida, pues es posible que no estés aprovechando esa oportunidad de financiar, ¿no? Y eso pues contribuye positivamente al flujo de caja, que tú puedas organizar bien esa relación entre lo que te tardas vendiendo, lo que te tardas cobrando y lo que te tardas pagando, para que tengas holgura dentro de tu ciclo y tu flujo de caja. Entonces, en eso se enfocan los indicadores financieros de eficiencia.